Muy bien. Buen día. Bueno, Buenos días. la verdad que es un placer, Zaida, tenerte con nosotros. Eh, una amiga de nuestra casa de estudios, por supuesto, en la que tenemos un vínculo de muchísimos años, ya de muchos años de intercambios académicos. Este, Hemos tenido el placer de recibirte, bueno, acá en Montevideo, varias oportunidades, a ti, a José María Montaner, y bueno, nos has honrado también a varios de nosotros con invitaciones para diferentes actividades en conjunto. Yo te voy a presentar, tú me pasaste unas líneas, pero bueno, capaz que agrego alguna cosita más, porque parece No es que, necesario. que vale la pena. Bueno, Zaida es doctora, arquitecta, es profesora de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, ha sido subdirectora de la escuela desde el año 2009 al 2012, y codirigió con José María Montaner por 10 años el máster, un conocido máster de laboratorio y vivienda del siglo XXI. Algunos de sus últimos libros, Política y Arquitectura, por un urbanismo de lo común y ecofeminista, Arquitectura y Política, ensayos para mundos alternativos, estos últimos este último con José María Montaner, Mujeres, Casas y Ciudades, más allá del umbral, en las últimas publicaciones. Ella además ha trabajado no solamente en la academia, sino también con responsabilidades en la administración pública. Trabajó en la Municipalidad de Santa Coloma de Gramenet como responsable de vivienda, y entre el 2015 y el 2019 fue directora de Urbanismo, Vivienda, Espacio Público y Medio Ambiente en esa municipalidad. Es además muy conocida como especialista en urbanismo, arquitectura y género sobre todo. Es integrante fundadora desde el año 2015 de la red de investigación y difusión de los trabajos de las arquitectas en el mundo, Un Día Una Arquitecta. Ustedes lo pueden buscar en linkear y hay información riquísima ahí sobre el tema. Y bueno, y ha sido fundadora del colectivo Punt 6 para la investigación, la difusión, el proyecto de urbanismo con visión de género y feminista. Zaida, bueno, te hemos invitado para que nos acompañes en este curso de grado, que es una materia transversal, como te hemos explicado, transversal vivienda, y que tiene una consigna que nos parece muy sugerente y con la que te hemos invitado, que tiene que ver con la intensificación urbana habitacional, justamente en las áreas intermedias de la ciudad, y los temas que tú has trabajado, que estás trabajando, la verdad que nos vienen muy bien para poder impulsar el trabajo de los estudiantes. Así que con mucho cariño te decimos que sos bienvenida, y muchas gracias por aceptar la invitación, Zaida. Bueno, gracias a vosotros y bueno, espero que os ayude a continuar con este taller, que bueno tener un taller así vertical y con distintos niveles y muchos profes está muy bien. Bueno, comienzo a compartir, si les parece. Ahí está. Vale, pues la idea es mostrar diferentes proyectos de vivienda y ver cada uno cómo responde a diferentes cuestiones, ¿no? La vivienda, bueno, en realidad todo lo que hacemos, ¿no? Pero la vivienda también su desafío es multiescalar, ¿no? Tenemos que trabajar el uno al uno, pero también la inserción en la ciudad, tenemos que pensar en la construcción, pero también en el programa, tenemos que pensar en lo genérico, pero también en lo particular, tener ocasiones en que tenemos la posibilidad de trabajar con las personas que van a vivir directamente, otras no. Entonces, bueno, cómo enfrentamos cada momento de proyecto según las condiciones. Una idea inicial es pensar que no se puede pensar una vivienda genérica y sin usos concretos. O sea, vale, podemos no tener usuarios, pero no ponernos en el papel de todos los usos que se pueden dar en la vivienda, ¿no? Porque ningún espacio es neutral ni es universal, y tenemos que pensar cómo adecuar
la vivienda a diferentes modos de vida. No se trata de hacer un traje medida para cada persona, pero que sí que la vivienda no esté pensada para una familia que al final, y un tipo de vida que ya ni existe o que no existe, o unos seres que no existen tampoco, que no se tenga en cuenta los trabajos que requiere la vivienda, que requiere la familia, que requiere los cuidados de las personas. Por lo tanto, cómo integrar todas estas cuestiones en la ecuación de la vivienda. Entonces, algunas cuestiones que pueden marcar las diferentes características de quien habitamos, es si vivimos en comunidad o no, las edades, si son proyectos interculturales, si no tenemos coche, si, bueno, iremos viendo algunos ejemplos. Y cuando quieran, quien quiera, pueden, no sé, levantar la mano, decir algo, o si hay algo que no se entiende. Primero, o sea, la ciudad, pero también la vivienda la tenemos que pensar desde la vida cotidiana, ¿no? Realmente es la vida del cada día de todas las personas que está integrada por la esfera productiva, la reproductiva, la propia y la comunitaria. Sin embargo, nuestra sociedad lo que hace es primar o darle mayor lugar, importancia a todos los requerimientos que vienen de la esfera productiva, porque vivimos una sociedad monetarista que equivocadamente piensa que solo lo que genera dinero es la esfera productiva, ¿no? Que ya todo, para que la esfera productiva produzca, trabaje, es necesario que las otras tres, y especialmente la esfera de la reproducción, de los cuidados, esté atendida, ¿no? Y ese es un trabajo que nadie considera trabajo, bueno, hay muchas razones por ello, está olvidada, invisibilizada. Tenemos que intentar que no lo sea, ¿no? Por tanto, en la vida cotidiana ocurre, hay unas actividades que se ven en estas cuatro esferas, pero también depende cómo es el espacio en el que estas actividades se despliegan, nuestra vida podrá dejar de ser esta hipertrofia productiva, ¿no? Hipotrofia de las otras esferas, a ser un espacio más de igualdad, al menos de igualdad de opciones y de oportunidades de elegir cómo distribuyes el tiempo de tu vida, ¿no? Porque al final el tiempo es una herramienta fundamental o un parámetro fundamental de sostenibilidad, que es un recurso finito y que todas las personas tenemos el mismo. Y muchas veces se piensa en los territorios y las viviendas como, bueno, erróneamente, como si estas esferas estuvieran separadas, o porque en realidad lo que hay detrás es el pensamiento dual de que hay una persona que se encarga de la esfera productiva y va a su trabajo, y una persona que se encarga de la esfera reproductiva, de los cuidados, y como tiene todo el día para ello, pues lo hace como puede, aunque sea moviéndose de manera insostenible por las ciudades y haciendo trabajos que no están bien pensados, ¿no? La idea que desde perspectivas feministas, desde un urbanismo con perspectivas feministas, es dejar de pensar en esta ciudad máquina de funciones separadas y de los grandes gestos, para pensar en una integración de funciones, en cualidades locales y en la escala humana de los proyectos. Me voy a ir un poco atrás, no sé si alguien me vio recientemente, pero es un proyecto que enseño bastante en las últimas charlas, porque me parece que se puede aprender mucho de él. Es un proyecto de los años 30, porque también es importante no pensar. Creo que hay dos cosas importantes a no pensar para romper la idea del héroe, heroína, arquitecto, estrella, que todo lo puede. Por un lado, que las cosas no nacen hoy, no las inventamos, sino que hay historias de las cuales aprender y de las cuales subir 4 escalones más y desde ahí seguir construyendo. Y la otra, la participación, la presencia de los y las usuarias y la participación en general, que no quita espacio, ni papel, ni importancia al rol y el trabajo que hace un arquitecto o una arquitecta, sino todo lo contrario. En realidad será un trabajo mucho más adecuado a necesidades reales y no inventadas desde un tablero o una pantalla. Entonces, en los años 30, Sven Markelius, arquitecto, y Alba Myrdal, política, piensan que una manera de poder combinar el trabajo productivo y reproductivo de todas las personas de una unidad familiar es que la vivienda resuelva de alguna manera los trabajos de cuidados de manera colectiva, comunitaria, que se resten horas de trabajo, ¿no? Que se llama la segunda jornada laboral, que suelen tener las personas que hacen los roles del género femenino, que mayoritariamente son mujeres, pero no solo mujeres, donde lo que se da para la persona que realiza los trabajos del género femenino es que tienes una doble jornada laboral, ¿no? Con lo cual, por lo menos, no sé si 2 de 8 horas, pero 8 y 6 seguro,
en qué quedan las otras esferas, no queda lugar para las otras esferas, seguro. Entonces, este proyecto propone, además de diferentes tipologías de viviendas que veremos después, un soporte a la vida cotidiana que está aquí en la planta baja. Hay un bar-restaurante que es abierto también al público exterior, que vemos aquí a la derecha. Aquí a la izquierda de esta misma porche de entrada está la entrada al edificio, la escalera que va directo para los apartamentos, o si no, esta entrada a esta zona de trabajo como colectiva y comunitaria, donde hay una cocina, donde hay trabajadores o trabajadoras que hacen la comida que pueden hacer para vender, pero que también hacen para la comunidad que vive aquí, zonas de lavandería y una zona de cuidado de dormir, la siesta, digamos, de dormir de niños y niñas, con unas zonas de cambiadores y baños. Y un espacio de juego, un espacio de estancia para los niños y las niñas en un horario fuera del horario escolar. O sea, no es un espacio educativo formal, sino un espacio de cuidado compartido, ¿no? Que me parece muy útil porque en general, si no, lo que termina pasando es que no dejamos que los niños y las niñas tengan tiempo de niñas y niños y están 8 horas o 9 horas en una institución educativa, ¿no? Sin tener tiempo para, bueno, para ser niños y niñas. Entonces aquí vemos, bueno, esta es la escalera que mostraba antes, que sube de la entrada al primer piso de viviendas, una de las tipologías. Aquí vemos, con dos tipos de amoblamientos, ¿no? Una cama pequeña, un salón y un comedor, o una con una cama doble. Podría haber seguramente había aquí una puerta corredera, espacios para trabajar, una pequeña cocina, sí que tienen siempre. Este es el elemento elevador a donde se sube la comida, que lo vimos. Perdón, ¿estoy viendo bien? Sí, aquí en la planta, que está aquí. Y vemos diferentes tipologías. Son viviendas pequeñas, evidentemente, ¿no? Una salón más grande y dormitorio, una de un único dormitorio, otros con dormitorio pequeño y terraza. Y vemos como de la planta 2 a 5 es la planta que veíamos antes, está como la planta tipo, la planta 6 cambia y hace unas tipologías mayores en las esquinas con 2 dormitorios, las plantas 7 y 8 son dúplex, una parte, ¿no? Estos de adelante son dúplex en la séptima y octava, y unos apartamentos dando como la parte de atrás del edificio. Otra cosa importante que tiene este edificio, además de la variedad tipológica y de dar respuesta a liberar de trabajo, de mantenimiento y ¿no? de mantenimiento de personas y de parte del mantenimiento del hogar a la persona responsable de ese hogar. Cuando cuando se inaugura el edificio, me parece que es algo importante que también hay que recuperar porque es un problema que solemos tener. No sabemos explicarnos, no nos explicamos para la sociedad, nos explicamos entre nosotros mismos y hay que hacer un esfuerzo para para explicar a las personas, otras, que, bueno, qué estamos proponiendo con nuestros edificios, cómo proponemos vivir, por qué lo proponemos. Y en este caso, además, explicaban cuánto costaba vivir aquí, ¿no? Ahora no me acuerdo si esto es el sueldo, creo que esto lo pone aquí, es el sueldo de una persona, en este caso esta mujer, que vivía esta mujer con una hija, un hijo sola, los que costaría amueblar este piso, bueno, aquí todas las cosas por separado, y cuánto costaría de alquiler mensual, ¿no? Digamos que y además, bueno, nos explican diferentes personas que pueden vivir o grupos que pueden vivir aquí, ¿no? Una madre con una hija, una pareja de hombre y mujer con 3 hijos, un señor solo, otro señor solo, ¿no? Entonces al final el pequeño catálogo de la exposición lo que nos decía es que lo que decía es que el paraíso de los niños se puede encontrar en la casa colectiva, ¿no? Porque esto que decía, los niños están todo el día presionados por un tiempo que tiene que ver con lo productivo, que no tiene que ver con el tiempo vital que necesitan ellos y ellas, sino que ellos comparten, bueno, sus padres no están, pero están con amigos y están bien y no tienen que estar todo el día en la escuela. Después de la Segunda Guerra Mundial, la revista Life propone esta vivienda como una solución para las mujeres que después de la Segunda Guerra Mundial quisieran mantener los trabajos que habían hecho durante la guerra y que en realidad había sido un derecho, ¿no? Una consecución de oportunidades en toda la primera parte del siglo XX, el de ir a estudiar a la universidad, el de poder trabajar libremente, el de elegir cómo vivir, pero que, como ya sabéis, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, muchos de estos avances en los derechos de las mujeres desaparecen, ¿no? Porque la propuesta que se hace en Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial es, especialmente para los
combatientes, excombatientes blancos, es la vivienda, la casa de suburbio, donde había la mujer que se quedaría allí, en teoría feliz y contenta, cuidando la casa, los hijos y el marido se iría a trabajar todo el día fuera y volvería. Sabemos que no fue nada así de feliz como lo cuentan, de eso tenemos desde películas como, se me fue el nombre ahora, como Revolutionary Road o el libro de Betty Friedan de la mística de la feminidad, donde explican donde ese paraíso no era tal paraíso. O además de la revista Life, también un periódico, el New York Times también hacía referencia a este proyecto como un desafío para la vivienda accesible, ¿no? Y vemos las imágenes que acompañaban tanto el catálogo como la nota esta que vimos, cómo eran las habitaciones, el espacio infantil, el juego de cuidado, los servicios que tenían en la casa, ¿no? La comida que se ponía en el ascensor se recoge en casa, ¿no? El teléfono para poder llamar y pedir servicios, etc. Y este es el edificio, la parte, el contrafrente actualmente. Como bien dicen en varios de sus artículos, Dirk Urban Besbro y Lisa Aureli, que son dos investigadores especialistas en cohousing, hacen este esquema como de la participación virtuosa, en donde dice que si no hay mujeres en no participan mujeres no participan mujeres en la política, no habrá mujeres arreglando o haciendo políticas sobre políticas de vivienda, no habrá viviendas colectivas. Entonces es un círculo del que no se sale. También es interesante comprobar cómo los sistemas o las personas más conservadores, o los grupos de pensamiento más conservadores de los países, entienden que estas propuestas de viviendas colectivas con servicios colectivizados comunitarios son un ataque a la familia, ¿no? Aquí es un artículo paralelo que sale a raíz del proyecto que veíamos antes, pero a principios del siglo XX, también en Estados Unidos, que aparecen ahí estas propuestas de viviendas sin cocinas, en la editorial de la revista Arquitectura Record, decían exactamente lo mismo que dice esta crítica del Journal Barometer en Suecia, que es un ataque a la familia, ¿no? Ya el tiempo no les da la razón, porque Suecia tiene, desde Suecia o los países nórdicos, son de los que más ofertas de este tipo de vivienda tienen. Lo bueno es que puedes elegir estas u otras, ¿no? No es obligado vivir en una casa con servicios colectivos o comunitarios, sino que es una elección. Y Suecia es uno de los países que va por delante en Europa de la tasa de natalidad, ¿no? Todo lo contrario de lo que sucede en el sur de Europa, donde cada familia ha resuelto, y cada mujer en particular, ha resuelto como ha podido, más mal que bien, su vida profesional, su vida personal y los cuidados de la familia, ¿no? Bueno, aquí el artículo este de Journal Barometer nos decía que las mujeres con una profesión estaban encantadas con la idea de estacionar a sus hijos por la noche en jaulas de vidrio como larvas de avispas en un nido. Convivir con sus unidades de cuidado infantil sería un resultado extremo de la tendencia a disolver la familia. Bueno, totalmente falso, pero al día de hoy seguimos escuchando pseudos investigadores que afirman cosas como estas. De hecho, hace poco un investigador de por aquí hacía una diatriba increíble diciendo que la culpa que hubiera gente comiendo en la calle en Barcelona es porque hay una cohousing en Barcelona que no tiene cocina. Primero tienen cocina, bueno, es una cosa increíble. Pero bueno, supongo que les da mucho miedo a los cambios sociales y la igualdad de derechos, etc. Bien, otra cuestión que tenemos que tener en cuenta a la hora de proyectar es, bueno, en ese para quién proyectamos, qué edades tienen los que vamos a proyectar y cómo viven, ¿no? En qué grupos viven. En estas estructuras, estos diagramas que los tomé prestado a Francisca Ullman, que además a su vez lo ha tomado prestado de ese otro profesor que está citado ahí abajo, vemos como la estructura familiar, que podemos hacer lo mismo en Uruguay, y no creo que haya tanta diferencia, o aquí en España, en los años 50, una estructura bastante en paquetes grandes, ¿no? Donde hay, ¿no? Y más o menos iguales de tamaño, ¿no? O al menos los tres primeros grupos, ¿no? Una persona, 2 y 3, estamos hablando, una, dos y tres, sí. Estamos hablando de un 20% aproximadamente cada una, y el otro se dividen en 4 personas y 5 personas. Hoy es mucho más variado. Primero, que además que varía mucho más a lo largo del tiempo, como sabéis, pero por un lado hay personas viudas o personas mayores que viven solas,
personas que deciden vivir solas, no son jóvenes o mayores, es igual, personas solas, sí, unifamiliares, unipersonales, divorciadas, con unipersonales con un hijo o una hija, parejas no casadas, parejas sin hijos, parejas padres o madres con 2 hijos, parejas con un chico, bueno, la cantidad de variantes que hay, que es cierto que por ahí alguna de estas variantes se daba aquí, pero no había tanta flexibilidad familiar, pero que no se preguntaban, ¿no? También las encuestas se tienen que actualizar para poder entender cómo es la sociedad actual. Y este me parece muy divertido, que se le llama el currículum vitae patchwork, ¿no? Que antes, ¿no? De manera tradicional, los hombres tenían una época de educación, la amarilla, y después una época de trabajo, y después jubilación, que no está marcada aquí. Luego, las mujeres de manera tradicional, educación, trabajo, menos tiempo, porque después tocaba cuidados de niños y cuidados del hogar ya sin niños, ¿no? Cambio hoy en día, tanto hombres y mujeres, este currículum es mucho más patchwork, va teniendo partes, ¿no? Nos educamos en diferentes momentos de la vida, no se acaba con una educación inicial, tenemos trabajos en una época, en otra época no tenemos porque cuidamos o porque no trabajamos. Bueno, digamos, la vida no es tan lineal ni uniforme a lo largo del tiempo. También en esta pregunta, ¿no? ¿Para quién vamos a construir en el futuro? Esta pirámide de los años 50, de los años 2000, empieza a estirarse y para el año 2050 ya cada vez más es un tronco y no una pirámide. Y aparte se alarga, ¿no? O sea, aquí estábamos, el pico, piquísimo, era 90 años, el pico sube a 100 y en 90, como podemos ver aquí en la línea, es bastante ancha las personas, ¿no? La esperanza de vida y mayores de 80, mucho más, ¿no? Por tanto, ¿quién va a cuidar de estas personas? ¿Cómo van a vivir? ¿Qué necesidades tienen? Que seguramente algo, bueno, excepto esta señora fantástica de la foto, con 80 años, algo, ¿no? Alguna cosa, algo especial necesitarás. Aquí se me salió, a ver, en un momento. Sí. No sé, me quedó falta de información. No sé qué pasó, perdón. Al pasarlo, cambio el formato. Bien, este es un barrio en Viena para unas de 64 hectáreas, para unas 10.000 personas. ¿No? Es todo este nuevo barrio, que lo vemos en esta maqueta, que tiene enfrente, con la parte alta, un barrio de los años 80 de grandes torres. Del otro lado de la vía hay unos barrios anteriores, más de casas unifamiliares y de baja altura. Y vemos en esta propuesta, bueno, que además hay una condición previa sine qua non en Viena para hacer vivienda, grandes cantidades de viviendas, de que exista transporte público de calidad en el sitio antes de comenzar. En este caso son trenes, son 2 estaciones de tren, ¿no? Este conjunto se sitúa a la par que las estaciones. Bueno, el proyecto, que es un proyecto de desarrollo mixto, en donde habrá diferentes tipos de inversores, inversiones públicas, privadas, cooperativas, sindicatos, empresas, bueno, diferentes. Y hay también una variedad de tipologías, ¿no? Lo que pone aquí, la idea de este barrio es que haya una mezcla de funciones, que haya una mezcla de estructuras sociales, de edades, de transporte y de inversores. Hay este gran espacio público al medio, donde tiene las zonas escolares y equipamientos hacia sus extremos. De alguna manera, todo lo que está en marrón son equipamientos. A zonas de trabajo, de comercio, oficinas, y las zonas amarillas y naranjas de viviendas. Perdón, aquí, cuando venimos del metro, del tren en la parte alta, de la ciudad de Viena hasta hacia la parte de arriba de la imagen, o sea, hay que atravesar el conjunto anterior, el conjunto este de las torres altas, y se pasa por una pasarela por el cual se entra al barrio. En la entrada de este barrio, que también son las oficinas, de gimnasios, de equipamientos, está este conjunto de viviendas que diseñó también Franziska Ullmann, igual que el Master Plan, en donde la propuesta o el desafío que tiene este edificio es hacer un edificio intergeneracional. Evidentemente esas mezclas se pueden dar en cualquier edificio normal, ¿no? Puede dar mezcla, o como otro que hay también en este conjunto, que es viviendas, un edificio intercultural, o otro que veremos después de viviendas sin coche. Pero
Viena, al hacer tantas viviendas anuales, hace unas 4.000 viviendas anuales en esta mezcla de inversores, ¿no? Son públicas o de alquiler casado sí, o controlado, mm, que pueden ser diferentes actores, pero dentro de esas 4.000 viviendas que producen, también aproximadamente un 10% se dedican a experimentos de alguna manera. Estos experimentos, como hay tanta vivienda, tanta oferta, la gente puede elegir un poco si quiere vivir de esta manera más experimental o va a un edificio más clásico. Entonces aquí lo que proponen es, en esta puerta al barrio, de alguna manera viviendo desde el tren, unas zonas comerciales en la planta baja, zonas para poder tener oficinas en uno de los lados, viviendas para estudiantes, que son unos apartamentos para estudiantes, viviendas para gente mayor en la parte de arriba, y aquí sobre las oficinas unas dúplex para familias, ¿no? Para grupos familiares, y otra pequeña, otro apartamento en la parte alta. Aquí lo que es interesante y que lo importante que es entender cómo viven diferentes según las generaciones, es cómo se sitúan los mayores y los jóvenes. Aquí en Barcelona hubo un experimento, una experiencia. En Barcelona hay un programa de viviendas, después veremos algún ejemplo, de viviendas de alquiler para gente mayor y para gente joven, pero en un momento se decidió hacer 3 barras que mezclaban, ¿no? 3 edificios en barra, en bloque, con un bloque, una barra común, que eran donde estaban los equipamientos, una cuarta barra, y ahí se mezcló de manera aleatoria la gente mayor y la gente joven. Y en lugar de ser un éxito, como podía haber sido, ¿no? Este encuentro entre generaciones extremas y que cada una puede aportar a la relación algo diferente, ¿no? O sea, por la gente joven ayudar a hacer compras, arreglar algo en la casa, y la gente mayor, pues, explicar cómo cocinar o cuidar las plantas. Bueno, se dan estos intercambios, pero en el caso este que cuento en Barcelona no funcionó porque no se toma en cuenta que los horarios, especialmente, son sumamente diferentes de jóvenes y adultos. Y entonces, cuando unos se estaban yendo a dormir y habían hecho ruido hasta ese momento, los otros se estaban levantando y empezaban a hacer ruido. Entonces, hubo un gran disconfort entre los grupos. En cambio aquí, ahora aparte veremos cómo responde la tipología, no es la misma tampoco. La tipología es que no es solo jóvenes, en este caso es para estudiantes, con lo cual también se agrega otra característica temporal. En el caso de Barcelona eran jóvenes, era la ayuda a la emancipación juvenil. En este caso son apartamentos sí, pequeños apartamentos de estudiantes. Entonces están más abajo, tienen menos relación con el exterior porque estaban menos tiempo en casa, y las personas adultas, las pasarelas de acceso a sus viviendas son más amplias, se generan, como veremos después en las plantas, unos ensanchamientos para generar espacios de estancia en la misma pasarela, y se tiene mucho en cuenta las alturas de las ventanas, la situación de las ventanas, porque la gente mayor está mucho tiempo en casa. Bueno, imágenes del conjunto. Este es el apartamento para estudiantes. Es un espacio mínimo donde hay un elemento mueble a donde está, el baño está en la entrada, ¿no? Entonces, está por aquí, está el baño, pero el elemento cocina es un elemento mueble que permite meter bajo esta estructura de madera la cama y tener la cocina aquí elevada con zonas de guardado y tener un pequeño espacio de sala. Digo que es importante entender que es esto solo para estudiantes, porque esta idea de camas que se camuflan o puertas que no sé qué les pasa, toda esta cosa que en alguna época cada tanto se pone de moda para resolver viviendas mínimas, si es para una estructura familiar no es muy cómodo ni muy práctico, ¿no? Digamos, aquí esta persona joven, que en general es así, no le importa tener la cama así, perfecto que así sea. Esto es difícil que pase en una casa familiar. Entonces se está generando y obligando a un tipo de trabajo y cuidados que por ahí no es lo que puedes o tienes ganas de hacer en la casa. En el caso de los mayores, como decía, la pasarela deja de ser una pasarela siempre igual y estrecha, y van habiendo estos ensanchamientos en la puerta, en el acceso al apartamento, pero también en un espacio para estar y sentarse, ¿no? Como vemos aquí en la axonométrica, la pasarela, que hay una puerta y el ensanchamiento. Luego las ventanas, no son ventanas a 1 metro o a 90, sino que están a 40, 50 centímetros, para que desde una situación desde estar sentada o estar acostada, poder seguir viendo afuera, ¿no? Entonces, en eso es lo que me refería, la importancia de entender qué cosas o cómo vives en función de la edad que tienes.
Dentro de este conjunto también había otro de estos experimentales, que eran unas viviendas sin vehículos privados. Se llamaban el Car Free Housing, donde lo que había era car sharing. Entonces, 244 apartamentos en lugar de 244 boxes o espacios para parking, perdón, había un car sharing, o sea, un coche cada 10. O sea, 24 coches se pueden aparcar, es lo que termina pasando, creo que aquí en la fachada, ¿no? En batería, en una zona pensada para el coche. Y lo que se hace, claro, y esto ¿por qué tiene importancia? Más allá de estar pensando que vas a utilizar más el transporte público, que lo tienes en la puerta, es que construir un parking enterrado ecológicamente es muy poco sostenible, ¿no? O sea, sacar de la tierra, meter todo el hormigón que lleva, y 244 viviendas son mucho espacio de parking, y es difícil compensar, por muy sostenible que sea la construcción, ¿no? La generación de CO2 que tiene toda esa movida, ¿no? Entonces aquí, con el dinero que se ahorra, permitieron la construcción de unos balcones más amplios, también con una función de ahorro climática, y generar un espacio público, perdón, comunitario verde, también con criterios de sostenibilidad, con agua, con, bueno, un espacio más natural y ecológico. Bueno, estos son los esquemas de España, lo mismo que vimos antes de Alemania, ¿no? Como la pirámide se prevé que cambie, ¿no? En el 2050 en azul es la que está en azul, en el 2000 es la roja, cura. Vemos cómo crecen, ¿no? La esperanza de vida y cómo va creciendo las personas mayores de 70, mayores de 80 y también mayores de 90. Y la composición de los tipos de hogares unipersonales, parejas sin hijos, con un hijo, con dos hijos, con tres o más, adulto con hijos y otras agrupaciones familiares, ¿no? Vemos que no es solo pareja o persona sola o pareja con dos, tres hijos, hay más variedad de unidades de familia. Aquí en España también ha aparecido hace un tiempito esta cooperativa para mayores, es decir, bueno, hablaros de cooperativa a los uruguayos es un atrevimiento por mi parte, pero ¿no? Porque todas las cooperativas que están montando aquí, que es algo nuevo, han aprendido de la experiencia de Uruguay y de Dinamarca. No, es que aquí sí que había antes cooperativas, pero eran cooperativas de producción, no de usuarios, como los que se están haciendo ahora, ¿no? Ahora son cooperativas de producción, pero también de usuarios y usuarias de vivienda. No quiere decir que no hay viviendas individuales, sino que es una vivienda colectiva, o sea, es toda una unidad. En cambio, antes, estas cooperativas de producción lo que hacían, producían más barato, después se vendían y como si fuera cualquier edificio del mercado, ¿no? Cada quien tenía su propio piso y dejaba de existir cualquier tipo de relación cooperativa. Esta es una cooperativa privada, en suelo privado en Madrid, en las afueras de Madrid, para gente mayor. Y es interesante, bueno, todo el tipo bueno, como tiene mucho espacio natural, jardines y zonas de trabajo y de compartir, ¿no? Y cada vivienda son estas franjas, son pequeños apartamentos, todo es en un único nivel, no en dos niveles. Entonces las actividades que se generan, es cierto que este tipo de promoción requieren unos ingresos que no todo el mundo accede o tiene esos ingresos, ¿no? Pero es una cooperativa que tiene muchísimas actividades pensadas también por ellos mismos y por ellas mismas, que han sido los clientes trabajando directamente con arquitectos y equipo de asesoría que hicieron el programa y también hicieron el proyecto y también el programa. Lo que comentaba antes, aquí en España, en Barcelona, buscando dar respuesta a esta nueva, bueno, al creciente número de personas muy mayores, y que además se da la circunstancia que muchas de estas personas mayores viven en edificios que son o de los años 60 o más viejos y que muchos no tienen ascensor. Llega un momento que la vivienda se puede convertir en una cárcel, ¿no? No poder bajar las escaleras. Y entonces empezó hace tiempo con estos proyectos, que es un proyecto que realiza una innovación urbanística interesante, porque este es un suelo, o sea, la idea de estas viviendas de alquiler para gente mayor o para gente joven, es que como son de alquiler son siempre públicas, nunca se pierde
Y entonces, al ser siempre públicas, se pueden leer como un servicio, como un equipamiento. Al menos así se justificó la normativa. Y entonces, en este caso, en un suelo que es de equipamientos, que no podríamos edificar viviendas, ni tampoco perderlos, ¿no? Son los sistemas que no se pueden a veces trasladar de sitio, pero no se pueden perder esos metros en la ciudad, ¿no? Son los metros necesarios para los estándares urbanísticos necesarios de la población, pero por eso se inventaron esta idea. Bueno, es un servicio de vivienda. La planta baja y el primer piso en general, como pasa aquí, se mantienen como equipamientos públicos. En este caso hay un casal, que son centros de días para gente mayor, o sea, espacios de encuentro para hacer actividades, lo que sea. El CAP son los centros de asistencia primaria de salud. Entonces, estas dos actividades están en la planta baja y en el primero. En el segundo piso aparece un nuevo espacio público, que es el que distribuye, tenemos aquí, que es el que distribuye a las diferentes, ¿no? Este exterior, y esta es la planta baja, perdón, el acceso a las viviendas. Entonces, este segundo piso, que funciona como espacio público, como planta baja, de los 4 niveles de vivienda, y aquí hay más, aquí hay 6, ¿no? Las tipologías son todas las mismas, con la única diferencia de la esquina, ¿no? Cuando llega a acomodarse la esquina, y son estos apartamentos de unos 42 metros cuadrados, todos tienen un balcón. Esta propuesta es con un elemento central, donde está el váter y la ducha, al que se le puede dar la vuelta, la zona de salón, cocina y dormitorio. Y este es el de la esquina, que es peculiar. Otro modelo, otro programa de vivienda también aquí en Barcelona, es el que mezcla un edificio de viviendas sociales, de vivienda protegida, con alojamientos temporales. Alojamientos temporales es lo que se denomina así a un lugar donde vivir por un tiempo, muy pautado, muy marcado, para gente que ha perdido la vivienda, ya sea por un impago de alquileres o de hipoteca, etcétera, que se ha quedado de golpe en la calle, ¿no? Entonces, este edificio funciona, la esquina y la barra lateral, que vemos aquí, está gris, está aquí, como vivienda familiar tipo, donde tenemos un piso en la esquina y 6 en el lateral, y esta parte detrás de esta esquina triangular, que es la de alojamiento, que tiene un acceso propio, y son espacios más pequeños que no podríamos leer nunca como un espacio, bueno, sea un monoambiente, pero yo creo aquí tienen menos superficie de la superficie mínima aceptada para que sea una vivienda, ¿no? Por tanto, no pueden ser nunca consideradas viviendas permanentes. Son estos alojamientos temporales. Si lo vemos en la tipología, no es un espacio único, puede haber más de una cama, pero es un espacio realmente como casi una habitación de hotel. Y las otras tipologías que presentan 2 dormitorios, cocina, aquí la cocina en el otro caso es muy pequeña, 2 dormitorios, o este otro de esquina un poco más amplio. Este es el de vivienda. El cohousing, que es un sistema un poco como parecido, que puede haber sido una derivada del que veíamos al principio de Suecia, ¿no? Que son estas viviendas que se plantean para compartir espacios y tiempo también en los trabajos de cuidados, ¿no? Para hacerlos más compartidos y más comunitarios. Aquí los 2 ejemplos que vemos en las fotos, que no estarán enseñados, pero seguramente lo conocéis seguro, y si no podéis buscar, ¿no? Y la idea es pasar de estos espacios privados, aislados, y de la vivienda como el evento monumental y un espacio público vacío, a que además está la vivienda tradicional, o las viviendas colectivas tradicionales, hay una clara diferencia entre el privado y el público, está formado estos binarismos que son excluyentes. En cambio, estas propuestas de cohousing, los límites no son tan claros, no es el de privado público, individual colectivo o individual y público, sino que pasa por diferentes estratos de privado a público. Los espacios semiprivados y comunitarios para la vida social local, y responsabilidades compartidas, espacios más seguros debido a la actividad de las personas y a los lazos sociales, ¿no? Digamos que hay una seguridad también del afecto, ¿no? De los cuidados.
Y lo importante es esto, los espacios y niveles intermedios, ¿no? No pasar, salir de la casa a un ascensor y a la calle. Las tareas locales, no tener espacios de actividades un poco abiertas y colectivas y vistas. La organización local también es importante aquí, y también fomentan la economía local. Explicaré brevemente el caso de La Borda, que igual lo conocéis, que es una cooperativa que tenía que haber ido a Montevideo justo los días después del encierro del COVID en marzo del año pasado, que ya habían quedado creo que con Raúl para verse y todo, que es esta cooperativa de usuarios en sesión de uso La Borda, en Barcelona, y quienes han hecho el proyecto son unos arquitectos que también están formados en cooperativa, que son la COL. Y algunos de estos arquitectos son también usuarios de La Borda, o sea que son habitantes, y cooperativistas y arquitectos. Entonces, en las reuniones iniciales de discusión sobre el modelo, sobre qué se imaginaba, o sea, no había ninguno de estos modelos en Barcelona, para muchísimas personas era una novedad absoluta, pero que estaba claro que que para poder criar parecía que este tipo de modelo era el más adecuado. Esta es la planta final a la que se llega luego de haber ido todas las decisiones arquitectónicas hechas por debate, un debate informado, ¿no? a los y las ciudadanas que forman parte del grupo. Con la normativa urbanística del sitio se podían hacer diferentes conformaciones de edificio. Entonces hicieron todas las pruebas posibles, que eran 5, y explicaron los pros y los contras de cada una, y luego el grupo final decidió por este modelo, que es la parte de abajo, es la que da al sur, que es la buena orientación, ¿no? Sería la norte vuestra, en donde se acumula la mayoría de la edificabilidad. Creo que esto tiene 7 pisos, la parte sur. Y la parte norte, que es esta aquí más estrecha, además y la parte sur, además de la buena orientación, da a un futuro parque. Ahora es un descampado, pero será un parque público. Entonces, en todos los aspectos es mejor que la parte norte, que tiene mala orientación solar, pero además está sobre una avenida, no súper ruidosa, pero frente a estar en un jardín, a un parque, hay una diferencia. Entonces, la mayoría, como digo, se ubica en la corona sur del edificio, y en la corona norte lo que hay es, bueno, un edificio, un apartamento M y uno L que tiene 4 partes, y así 2 veces. Solamente hay 4 de los 28 departamentos que hay en este conjunto, solo hay 4 dando a la mala orientación. La idea aquí es que haya una unidad básica, digamos, que es la S, el piso S, que son 2 espacios y un núcleo de cocina y baño. Luego hay 2 espacios adyacentes, comodines, que pueden ser como están en esta planta, que cada uno pertenece a uno de los S, generando viviendas M, pero podrían ser que los 2 espacios fueran a utilizarse por una sola vivienda, o que este espacio que tiene entrada también directa desde la pasarela del patio, pudiera ser utilizado desde fuera, ¿no? Entonces, hay una cierta flexibilidad en tamaño de la vivienda. Esto también se logra porque al final no sé cómo terminaron, yo creo que no han hecho división horizontal, pero habían llegado, pero lo que está establecido es que todos pagan por el uso de un espacio S. Y luego, si es una M o una L, es como un extra que se agrega a esa S. Pero todos tienen la misma base de pago, que es la renta pequeña. Todas estas cuestiones que no tienen que ver directamente con la economía, con la arquitectura, pues terminan también influyendo o en el uso, o nos dan las pistas, o es una clave que tiene que tener en cuenta quien proyecta para que pueda existir estos espacios comodines intercambiables. Bueno, esto es todavía en construcción, la fachada sur, también todo el edificio en estructura de madera, son 5 pisos, 5 y 32, 6. Bueno, toda una estructura de madera a partir de sobre planta baja, o sea, planta baja es hormigón y a partir de ahí es madera, con un patio térmico que abre o cierra en función de la contaminación del aire interior, pero también de la temperatura del aire exterior. Y esta es la fachada ya el verano pasado, creo que sí, ya con vida y con usos, etc. También es interesante, como aquí habrá un parque, donde vemos este descampado, decidieron hacer un paso aquí por debajo del edificio para comunicar el barrio que queda del otro lado, y justo porque casi enfrente hay una calle,
poder ofrecer este paso desde el barrio al futuro parque. Esto es una decisión de proyecto, no, ellos podían haber construido, y ellas, absolutamente todo. Y en la planta baja tienen un espacio de cocina y sala aquí. Luego, este es el paso que digo, ¿no? De esta calle, ¿no? Da el paso directo hacia el jardín, que está del otro lado. Hay una tienda cooperativa, la tienda es de ellos y la alquilan, y la decisión de alquilarla también, aparte de esta red de cooperativas tan importante que se está formando en Sants. En el primer piso, en la parte mal orientada, hay un espacio de doble altura, que es una sala de juegos, reuniones, y donde está también la lavandería. Y en el segundo piso, también dando aquí a la avenida, hay, bueno, son las 2 habitaciones de huéspedes y un baño, ¿no? En lugar de tener todos los pisos una habitación extra, está ese espacio que se reserva y se puede utilizar para familias que vengan, o también han estado ahora gente de la cooperativa Entre Patios de Madrid, y han estado viviendo ahí unos días para ver cómo era el sitio, o también ha habido alguna gente refugiada un tiempo. Bueno, es un espacio que permite tanto alojar a amigos o amigas, como para por también una acción política. Bueno, aquí vemos este espacio de doble altura que comunica con esta escalera con el segundo piso, donde están las 2 habitaciones de huéspedes, también con todo el entorno, ¿no? La idea está de una corrala, un conventillo, una casa patio, ¿no? De este valor del patio como espacio de encuentro y relaciones. Cada piso tiene también aquí, en esta esquina que estoy marcando, un espacio de guardado de elementos comunes, ¿no? Para utilización común, el mismo espacio en alguna de las fiestas. Todo esto ya ha ido cambiando, ya hay plantas, estas fotos son antiguas. Esto es alguna visita oficial ya al sitio, ¿no? En algún open house, supongo que habrá sido, ¿no? Es un grupo abajo y otro grupo arriba, antes de la pandemia, que no hay nadie con mascarillas. Fiestas, esto es del propio grupo que vive aquí, ¿no? Fiestas o reuniones festivas. Y algunos de los interiores, ¿no? Donde se ve las decisiones arquitectónicas constructivas de toda la estructura de madera que queda vista en el techo, y unos suelos de pavimento continuo, también para aprovechar al máximo el poder captador de energía solar de estos elementos. Y en realidad, en los 3 años que llevan, las viviendas que dan al sur no necesitaron calefacción en absoluto. Han estado siempre a 20 grados, solamente con la insolación, ¿no? Con el efecto del sol. Otra casa, ¿no? Y entonces también la altura de los apartamentos es un poco más alto de la 290 normal, yo creo que es 310 o 320. Esto permite tener el baño aquí dentro un poco más bajo y un espacio de guardado por encima del baño. La importancia también de trabajar con las estructuras, con las alturas. Perdón. Ahora mostrarle un ejercicio, más que nada un ejercicio propio de cómo, basándonos en los trabajos hechos en Habitat el Presente, en lo que estábamos haciendo en ese momento en Habitat el Presente, en un trabajo de recomendaciones para una vivienda no jerárquica ni androcéntrica, es cómo poder proyectar, o cómo proyectamos nosotros un ejemplo para ser construido en Madrid, que al final no salió, pero no se pudo hacer, pero sí cómo incorporar en el proyecto las necesidades de los cuidados, ¿no? Esto tenía que cumplir con unos mínimos de superficie, y los cumple, ¿no? Para ser una VPO, pero aún en esos mínimos de superficie, si nos ponemos las preguntas adecuadas de la vida cotidiana, podemos dar respuesta en la superficie que tenemos, ¿no? Entonces, en el caso de la vivienda de un solo dormitorio, cocina aquí, zona de lavado abierto, en la zona de lavadero, un mueble reciclaje entre el espacio privado del lavadero y el pasillo de acceso a la vivienda, espacios de guardado, las opciones de flexibilidad, aunque sea una única habitación, con el espacio de vida o más activo. Y en este caso, en el caso de más personas, una familia con más personas, es donde se nota más claramente la aplicación de estas ideas, ¿no? Desde una cocina integrable, pero no siempre presente, ¿no? La posibilidad de tener la cocina abierta, pero también de poderla cerrar, como bien diseñó
se rotarían en la mitad de la habitación. El espacio del lavadero integrado a un espacio pasillo que empieza a deformarse para que pueda albergar otras actividades. Entonces de aquí la zona de lavado, la zona de colgado, se puede sacar la plancha y se plancha aquí, pero también aquí se podría aprovechar, como veréis después en una imagen, un escritorio y tener un espacio de trabajo. Y, por ejemplo, una cosa que es como muy sencilla, pero a la vez cambia mucho la utilización de los espacios, tanto del espacio llamado pasillo como de las habitaciones, que es que los armarios no abran a las habitaciones, sino que abran al espacio común. Esto da mucho más flexibilidad a los espacios de guardado, también es más sano porque las telas, etcétera, guardan ácaros y hay más polvo y tal, y pues es mejor no tenerlos adentro de las habitaciones. Y también si se comparte habitación, si uno se levanta o una se levanta más temprano que la otra persona, pues no molesta al quien se queda durmiendo, ¿no? Y a la vez el espacio interior de las habitaciones tiene tiene otras maneras de utilizarse. Si este armario abriera hacia la parte de dormir, bueno, condiciona más también la manera que podemos organizar las, los muebles, ¿no? Bueno, aquí como imaginábamos que podían ser estos espacios, el espacio de lavado con el mueble separador, con el espacio público, y a donde nos permitiría meter todas las cosas a reciclar y luego sacarlas directamente desde el pasillo y no tener que tenerlas en un rincón en la casa. Y este espacio que empieza a pasarle a tener un escritorio, tener la plancha, los niños pueden jugar aquí, ¿no? Que es un poco lo que quería representar este collage, ¿no? Donde el centro de la casa pasa a ser todo este espacio que está más dedicado a los cuidados que a otra cosa, ¿no? Trabajo, el trabajo productivo, cuidados, juegos, comida, lavado, etcétera. Porque en definitiva lo que tenemos que pensar es en que nuestras vidas son posibles porque hay quien cuida, ¿no? Y esta es una crisis que acompaña a la crisis ecológica y climática, que es la visible, aparece la crisis del cuidado. Vivimos más tiempo, en las sociedades latinas, tanto latinoamericanas como del entorno mediterráneo, europeo, el cuidado siempre ha estado a cargo de las familias, no es como el caso que veíamos en Suecia, de esta idea más comunitaria de organizar los cuidados y un estado del bienestar que ha tenido más, que sea más serio, en el que hay opciones para que te cuiden, ¿no? En los estados del sur, quien cuida han sido en general las mujeres de la familia que cuidan a abuelas, abuelos, a niños pequeños. Pero claro, cuando nuestra vida también crece, nuestra esperanza de vida crece, y a quien tiene que cuidar y a su vez también es mayor. Todas y todos trabajamos, o sea que el cuidado familiar no se puede dar en la manera que se había dado hasta entonces, ¿no? Y por eso es importante darle lugar, pensarlo cómo se resuelve, ¿no? Porque ese cuidado es lo que hace a la gestión y al mantenimiento cotidiano de la vida, de la salud y del bienestar de las personas. Y el cuidado es tanto una acción afectiva como material, no es solamente. Aquí estas imágenes son muy bonitas, este juego Cuidar es otra historia, de la Fundación Interred, donde además la idea también multiescalar de los cuidados y que nos refieren a dos palabras que yo creo son importantes para empezar a pensarnos en las nuevas coordenadas globales, ¿no? Que no, insisto mucho últimamente, que las estrategias y las herramientas, al menos la manera de utilizar las herramientas que hemos tenido los últimos 30 o 40 o 20 años, no nos pueden servir para pensar, al menos la manera de usarlas, no nos sirven para pensar un futuro cuando ya tenemos una crisis climática encima, la crisis del cuidado encima, un mundo que está cambiando, pero no tiene, ese cambio puede no ser para mal si lo pensamos creativamente y si ponemos como base la idea de la interdependencia y la ecodependencia. La interdependencia es sabernos y reconocernos dependientes de otras personas. El ser humano no es un Superman, no lo ha sido nunca, no lo puede ser. El ser humano de pequeño, seguro, somos unos animales que hasta los seguros 4 o 5 años, en las circunstancias más precarias, por ahí a los 4 años se deja a un niño o una niña sola. No tenemos capacidad para espabilarnos, ¿no? Antes, necesitamos que nos cuiden. Pero también de mayores, que casi siempre necesitamos, y a lo largo de la vida. Por lo tanto, pensar que puede haber un Superman que lo hace todo solo, el superhombre autónomo, es engañarnos. Y es nunca llegar a ese modelo, porque no podemos llegar. Porque siempre alguien nos cuida, nos ha cuidado y nos cuidará. Entonces, reconocernos como seres humanos, como animales interdependientes.
Y luego ecodependientes, porque dependemos de una casa común, de un territorio común que tenemos que cuidar entre todos y todas. Si esa casa no la cuidamos, nosotros tampoco tendremos dónde vivir y no viviremos. Por tanto, esta idea de ser parte en todo y no la idea jerárquica, que el hombre, el ser humano, está en la cúspide y todo en el mundo está puesto para su utilización. Alicia Puleo es una filósofa argentina que vive aquí en Valladolid hace muchos años, tiene muchos textos interesantes. Este libro, no sé si se conseguirá allí, pero si no, en su página web tiene más textos, pero Claves ecofeministas para rebeldes que aman la tierra y los animales es un libro muy recomendable. O Yayo Herrero, que tiene muchísimas publicaciones en la red también, hablando de estas ideas de la ecodependencia, en la interdependencia, que son conceptos claves del ecofeminismo. Y luego esta otra, ¿no? Estos cuidados en una jaula. Los cuidados no pueden ser aislados, tienen que ser compartidos. Y además lo son, lo que pasa es que no lo visibilizamos, porque casi, por ejemplo, en la crianza, casi nadie cría de manera sola o solo, o una pareja, a sus niños y a sus niñas. Siempre hay una red, pasa que no nos damos cuenta que está, pero amigas y amigos que nos ayudan, tíos, tías, primos, sobrinos, amadas, abuelas, siempre hay esa gente, ¿no? Entonces, hagámoslo consciente y que no nos parezca eso como algo negativo, sino que es parte necesaria de nuestra supervivencia como seres humanos, ¿no? Tenemos que cambiar esta idea de el ser humano o el hombre en el centro a este ser humano parte de una cadena, o pasar de esta idea egológica a la ecológica, ¿no? De lo autoritario a lo democrático, de lo dualístico a lo holístico, de lo insostenible a lo sostenible, de la compasión, a lo natural, a lo regenerativo, a lo inteligente, a lo balanceado y a lo interdependiente. Hoy por hoy lo que predomina, lo que manda, como veíamos antes, es la esfera productiva, que es el mercado al final, pero esto se apoya en estos dos invisibles que decía ahora, en la naturaleza y en los cuidados. Sin estos dos, el mercado no existe, pero si el mercado se hipertrofia y crece demasiado, es a costa de estos dos sistemas que también se terminan desapareciendo. Esta economista feminista, Catherine Marsal, se pregunta quién le hacía la escena a Adam Smith, porque parte de esa idea del superhombre y de que los seres humanos los hombres, solo hablaba de los hombres solo funcionan por competición. No es cierto, también el ser humano es compasivo, también el ser humano es colaborativo. Por tanto, y él, que es uno de los que defendió esta idea de que lo que importa es más que los bienes tienen un valor de cambio, más allá de su valor de uso, y que es el que es importante, el de cambio, aunque no tenga ningún valor de uso, según cómo sea, ese elemento se puede vender caro, o que solo nos movemos por competir. Él, al hacer estas afirmaciones, no se daba cuenta que él había comido toda su vida porque había alguien que no competía con nadie, ni esperaba nada a cambio, ni recibía nada a cambio, que le servía su comida cada mediodía, cada desayuno, mediodía y noche, que era su madre. Entonces, para estos cambios hay que, de alguna manera, parar con la división esta de géneros, que es una división artificial, irreconciliable desde la lógica patriarcal, porque no introduce el trabajo reproductivo, ¿no? Sino que piensa en uno y en el otro, que no se sabe cómo se hace. Al género femenino se le han asignado estas tareas de la reproducción, que sería esta perspectiva más productivista, dos partes de un sistema, o podemos hablar más desde una perspectiva transformadora de los cuidados, ¿no? Porque nos cambia el chip desde donde miramos las cosas, como decía antes. Y los cuidados son universales, son la vida, y cómo se resuelven demuestran una sociedad igualitaria o no. Entonces creo que ¿no? Esto es una legisladora europea que evidentemente, como la baja maternal no está ni considerada en casi ningún parlamento, no eres sustituida o no tienes, bueno, va a trabajar con su niña al parlamento para no perder su voto. Y esta idea que la pandemia nos ha traído de trabajar en casa, atención, porque trabajar en casa, primero, algunas profesiones que tienen que ver, en cierta manera, son nichos de cierto privilegio. No todas las casas tampoco están adecuadas para teletrabajar, pero además de eso, si cuidamos y teletrabajamos, se hace muy difícil. Este es un estudio de Washington Post del mes de, ¿qué mes era? Bueno, un día, no todas las interrupciones que tiene dos padres, o sea, si fuera uno sería mucho más corte, pero bueno, una pareja, dos personas que tienen un hijo de color naranja o
en violeta si hay un segundo hijo, realmente no hace diferencia, ¿no? Ya un solo hijo hace imposible esta idea mágica del teletrabajo. Hay que romper esta idea de lo privado y lo público separado, sino que trabajar en las escalas y en cómo estas unidades se van articulando para llegar al barrio y cómo estas escalas tienen una visibilidad espacial, ¿no? Diríamos que está la unidad residencial, el conjunto y el entorno. Haciendo caso de esta triple escala, el colectivo Punsit está trabajando desde un tiempo en la idea de un cohousing, ¿no? De estas viviendas con apoyo para los cuidados en un barrio, ¿no? ¿Qué pasa si hacemos unas cooperativas de segundo grado donde con unidades dispersas en un territorio formamos un grupo cooperativo y ese grupo cooperativo gestiona, articula una serie de espacios en el territorio, en el barrio, para lograr estos espacios compartidos de cuidados? Entonces proponen que en un sitio pueda haber un espacio para huéspedes, lavanderías, juegos de niños, huertos, talleres, en sitios de bicicletas diferentes, dependerá el barrio, la comunidad, etcétera, qué tipo de sitio aparezca, ¿no? Pero me parece una idea interesante, sobre todo cuando tenemos mucho de nuestras ciudades ya construidas y por tanto la idea de hacer un edificio nuevo de cohousing, ¿no? De cooperativa en sesión de uso, pues no siempre es posible, pero sí podemos hacer un paso más, que sería esta red de cuidados, ¿no? Y esta es una respuesta a los cuidados que decía antes. Para Joan Tronto, el cuidado es una actividad de especie que incluye todo lo que hacemos para mantener, continuar y reparar nuestro mundo para poder vivir en él lo mejor posible. Ese mundo incluye nuestros cuerpos, nuestros seres y nuestro entorno, que está entretejido en una red compleja que sustenta la vida. Y para Dolors Comas Hashemi, una antropóloga de aquí de Barcelona, nos dice que dentro del cuidado hay todas aquellas actividades que se realizan para el bienestar físico, psíquico y emocional de las personas. Más información en la página web de Colectivo Punsit, de lo que hablaba ahora, y ahí está en la página de Un día una arquitecta, que es la que comentaba Raúl en el inicio, donde podéis encontrar muchas biografías de mujeres arquitectas aún poco conocidas o desconocidas. Muchísimas gracias. Bueno, muy bien. Gracias. Zaida, muchísimas gracias. Esto, mientras que tú estabas hablando, creo que estábamos todos ahí en silencio, pero haciendo como una especie de link mental que tiene que ver con su conexión con nuestro curso. Así que, en primer lugar, decir que tu presentación está muy alineada con las reflexiones que nosotros estamos planteando. Inclusive, al final, esta multiescalaridad que estabas planteando con ese esquema de la burbuja dentro de las burbujas, con el espacio de la vivienda, lo colectivo, el contexto del barrio, agregaría la ciudad y, bueno, en definitiva, esta línea que atraviesa la transversalidad, me parece que está también en estos conceptos, ¿no? Y cómo muchos de los temas, la mayoría de los temas, calzan exactamente, digamos, a propósito de la reflexión que queremos impulsar o que estamos impulsando. No sé, yo quizá comento alguna cosa muy, muy breve, seguramente muchos compañeros y los alumnos sobre todo, me parece que está bueno que aprovechemos que te tenemos acá sin abusar de tu generoso tiempo, pero para poder hacerte algunos comentarios. Sin duda que esta cuestión de la relación entre el espacio habitable y las trayectorias familiares con las que empezaste la charla es una reflexión ineludible, ¿no? Pero también con la sustentabilidad y la asequibilidad. Tú lo mencionaste claramente, inclusive cuando después mencionaste el tema de la cooperativa, pero en esa experiencia de Suecia, iniciática, digamos, la forma en que podemos no solamente acceder a la vivienda, sino poder permanecer, poderla pagar, ¿no? En el marco de esta visión entre las trayectorias familiares diferentes, ¿no? Y bueno, este cambio de chip, de una mirada que nos lleva a una mirada que sea más inclusiva, que
integre los géneros y sobre todo este último desarrollo de los cuidados, ¿no? Y cómo todo esto tiene que atravesar y de qué manera nosotros también militamos como reflexivos del espacio y de la construcción de la vivienda y la ciudad con aquellos que toman las decisiones. Porque creo que sobrevolando lo que tú estás diciendo, hay como un mensaje de una necesidad de podernos comunicar con los decisores, con los que toman las decisiones políticas y con los que desarrollan normativas y leyes, y de alguna manera si todo esto no va asociado y no va en sintonía, es poco lo que podemos avanzar, ¿verdad? Así que, no sé, a mí me sugieren muchas cosas, creo que perfectamente alineado con lo que venimos reflexionando. Voy a parar por acá porque la verdad que es mucho lo que tenemos para conversar. Los ejemplos que mostraste, además, este, que van en esa dirección de la transición espacial, que la vivienda no es un clúster, la vivienda no es algo que tenga que estar justamente aislado, sino que al contrario, su cualidad más importante parecería ser esta interfase, esta apertura de las interfaces entre lo público y lo privado y las transiciones. Y en esas transiciones es donde justamente está la esencia de lo colectivo, la esencia de lo común, del común, la esencia del hacer las cosas y la construcción de la ciudad que queremos de alguna forma, la importancia de los temas que se nos vienen y que ya los tenemos encima, este, con el tema de las diferencias etarias, con el tema de cómo la arquitectura tiene que empezar a pensar e ir acompañando esta cuestión de los cuidados y de las equidades. Bueno, me paro por acá porque me sugieren muchas otras cosas y creo que hay muchos compañeros que seguramente quieran decir algo y bueno, volver a agradecerte, Zaida. Gracias, Raúl. ¿Quién quiere? ¿Puedo decir algo medio cortito? Medio cortito, medio larguito, lo que quieras. A mí me pareció como que ver ejemplos de esos espacios capaz de transición o de esas plantas bajas que vos mostrabas que tenían como accesos al público, cosas así como que a veces está bueno ver ejemplos porque como que uno a veces se los imagina o decimos, bueno, podemos proponer tal cosa y también surge la duda de, bueno, pero capaz que la gente no lo quiere o cómo mantenés la privacidad permitiendo todas esas cosas. Entonces, poder ver ejemplos de cosas que pasan en algún lado y que funcionan, pues sirve un montón. Me alegro, Josefina. Hola. Bueno, primero agradecerte por la charla. Y después, no sé si iba a ser corto mi comentario, pero como que iba haciendo la charla y constantemente pensando como en la ciudad construida, en lo que existe. Eran, o sea, los ejemplos geniales, pero sí se partía como de una base, un trabajo en conjunto del pienso, de ese espacio, etcétera. Y nada, nosotros ahora estamos trabajando en un territorio que tiene muchas desigualdades, como muchas zonas, partes de la ciudad, etc. Y que nada, tiene como una particularidad de que asocia, o sea, la vida productiva, como más que nada ligado al comercio de productos, está muy asociada a la vivienda. Y nada, como equipo nos preguntábamos cómo hacer para, desde el diseño urbano, generar como una base para que esto se pueda dar sin la necesidad de colonizar o ocupar ciertos espacios dentro de la vivienda, que después va generando como una lógica, capaz que es muy extremista, pero más como de hacinamiento, la gente se va como, nada, eso, sí, se va como asignando la vivienda para volcar cierta parte de esa vivienda a lo público. Vale. Pero eso, ¿qué hacer como con lo que existe, ¿no? Y si el espacio urbano puede brindar como esa base, no sé. Si existen Vale, o sea, casos, o sea, si sabes de algún ejemplo en otras partes del mundo
no sé. Tú dices, a ver si entiendo bien, dos cosas. Por un lado, cómo actúas donde ya está construida, ¿no? Todo, la ciudad, la vivienda, todo, y que la gente, porque necesita trabajar, saca Sí, parte claro. de su superficie de vivienda, porque en general, bueno, saca parte de su superficie de vivienda para hacer un negocio, para poner un sitio de costura, bueno, para sobrevivir, pero claro, genera esa falta. ¿Cómo hacer? Yo creo que habría eso también, ¿no? Otra porque o si es gente que se ha realejado de otro lugar, cuando se dan viviendas nuevas, muchas veces la vivienda vuelve a ser solamente un espacio donde hay dormitorios y cocina y salón y no hay nada más. Y no se tiene en cuenta que especialmente si vamos a los sectores más desfavorecidos de la población, la casa ha sido, es y será un lugar de trabajo productivo también. Claro, ahora es también de los que estamos aquí, que no somos los que estamos más abajo. Entonces por ahí empieza a hablar, igual se empieza a hablar más de esto. Pero también ojo, porque el trabajar en casa y recurrirnos a esta pantalla todo el tiempo es muy negativo también para la sociedad, ¿no? Es como muy ficticio. Está genial ahora porque yo no hubiera estado en Montevideo hoy a la tarde, no hubiera podido viajar, pero en general no para lo cotidiano, ¿no? Y por ahí, entonces habría como varias cosas. Una, para estas dos cosas, a mí se me ocurren, seguramente hay más soluciones, ¿eh? Una, la búsqueda, un poco lo que mostraba al final de Puncis. Siempre en los barrios hay locales que están en desuso o zonas que eran para parking en planta baja y no se usan, o un exceso de espacio abierto que no es ni público ni nada y se podría trabajar en unos espacios de transición más colectivos, ¿no? Entonces, si hablamos del tipo de trabajo que estamos haciendo nosotros aquí, que podemos pues tener un teletrabajo no en casa, sino cerca de casa, a 20 metros, a 100 metros, a 200 metros, que yo salga de mi casa, camine y vuelva. Y separes, aunque sea, pero en proximidad, separes las dos esferas, porque lo mostraba antes, si tienes que cuidar y tienes que trabajar, se hace muy difícil. Y además de esa manera, activas las plantas bajas existentes, que también ayuda a dar seguridad a la calle. Entonces, yo creo que, bueno, en realidad serviría para los dos casos, tanto si hay hacinamiento, y entonces también, o se podría hacer equipamientos también para sectores más desfavorecidos que cuidan y trabajan a la vez, pues espacios. De hecho, nosotros aquí, bueno, yo lo había propuesto una vez en Buenos Aires, que no se llegó a hacer, lo había propuesto en la India, que tampoco, y ahora sí se ha hecho aquí, en una, se tiene que terminar, pero en la ciudad que yo trabajé, propusimos hacer un espacio eh, de economía feminista, que lo que quiere decir es un lugar donde las mujeres pudieran formarse, que ya existen estos lugares, pero lo que se veía que cuando se formaban luego no podían conseguir trabajo, que los hombres sí conseguían, y en realidad la no conseguir trabajo tenía que ver con que no podían desplazarse. No porque no podían ellas físicamente, sino porque los cuidados no les permitían irse a una hora de viaje, trabajar 2 horas sin volver, no hay trabajo para meses. Entonces, aunque se formaran, no se encontraban, no podían acceder a trabajos. Y porque además tienen que cuidar. Entonces la idea es que estos espacios, estos equipamientos, concentren espacios de formación, espacios de generación de primer empleo, de entrada, de ayudar, de hacer red, como existen viveros de empresas, pero muy focalizado a una realidad específica que tienen en general las mujeres. Y luego espacios donde poder cuidar a sus dependientes, porque si ellas están trabajando, que haya espacios adecuados, cuidados, ¿no? Y bueno, y además de espacios, después otros espacios más colectivos para todo el mundo, ¿no? Y en Buenos Aires lo que proponíamos también, no me acordaba, para este espacio, era también una oficina o un área de atención o de contacto con la administración pública, porque también es otro problema, las mujeres en los barrios más desfavorecidos, donde hay algunas ayudas sociales, la que sea, la de la copa de leche, la del bono, no sé qué, la ayuda que sea, tienen que irse a otro sitio a buscar ese bono, ¿no? Si trabajan, cuidan, además tienen que trasladarse a buscar, pues entonces también esta oficina de atención también estuviera dentro de este equipamiento servicio, ¿no? Y sí que también en Buenos Aires, sí que igual también existe en Montevideo, habían hecho en algunos de las villas, de los barrios autoproducidos, unos espacios para promover digamos, la autoproducción de cosas que ya ocurrían en las casas, como dices, pero en malas condiciones. Entonces había como un concurso de proyectos y un acompañamiento para que ese proyecto sea un poco mejor. No sé si he respondido a tu pregunta. Si va por ahí. Sí.
Era un poco como lo que estábamos pensando, pero nada, siempre nos surgen esas interrogantes. Nada, gracias. Hola, buenos días, buenas tardes. Hola. Zaida, yo tenía una pregunta que va por el lado de, bueno, ahora cuando tú has estado hablando, has dicho un par de veces, has nombrado algunos proyectos que, bueno, que al final no salieron. Y quería consultarte si esas razones que no se hayan podido concretar tienen que ver con bueno, con el choque quizás, no sé si de la arquitectura con la política, o quizás por factores económicos, o qué otros factores son los que inciden ahí en esa no concreción de esos proyectos. Muchas, como en todo proyecto, ¿no? Yo creo que haces, no sé qué cantidad de proyectos hay que hacer para que salga alguno en general, pero es parte de nuestro trabajo, ¿no? Imaginar y soñar con cosas que algunas se hacen y otras no. No creo que tiene que ver con eso, y sobre todo, bueno, cuando lo que intentas es, en el caso del que intentas proponer unos proyectos, unos programas que no existen, y eso sí es una complicación de la política. El mundo está dividido en cajones, y los cajones son cajones, y no se mezclan. Entonces, cuando tú propones un tipo de equipamiento que tiene algo de servicios sociales, que tiene algo de educación, que tiene algo de economía, ya montas un lío, porque ¿a quién le corresponde? ¿Quién lo hace? ¿Cómo se hace? Entonces, bueno, tarda más. Y en general cualquier cambio así importante, transformador, que rompas algunas de las reglas usuales, requieren evidentemente que un político o una política se la juegue. Si no, no ocurre. Sí, es como que se tienen que estar alineados muchos factores a la vez en el mismo lugar. Sí, es así. Bueno, muchas gracias. De nada. Bueno, a mí me gustaría, bueno, en primer lugar agradecerte la charla, súper interesante, y después capaz que nombrar dos cosas así que se me vinieron bastante rápido. La primera es, bueno, la importancia de lo que vendría a ser toda esta, o sea, todos los proyectos que se hacen con esas distintas miradas, porque independientemente de, bueno, como decía Diego, que se hagan o no, es como una generación de conocimiento nuevo que nos cambia la perspectiva, y también que esté adentro como de la facultad y de la educación de los arquitectos. Es importante en el sentido de que cuando uno entra a facultad tiende a dibujar lo que ve o lo que vio, qué es lo que conoce, y de alguna u otra manera hay que empezar como a desconstruir esas maneras, esa inercia de dibujar lo que ya conocemos, y empezar a pensar en mirar para adelante y qué es lo que necesitamos nosotros, como cuando se hacían esas perspectivas bueno, de esperanza de vida y todas esas cosas, y que tiene que partir de nosotros, de alguna u otra manera, porque si no parte de nosotros es mucho más difícil a poder adaptar las cosas que ya están hechas si no hay un piense en lo que vendrá más allá. Y después, en todo ese tipo de soluciones de los cuidados, en una de esas charlas de, bueno, con grupos feministas y todo lo demás, saltó un tema que me pareció muy importante en el tema de la interseccionalidad con la clase, de cómo uno como estudiante, una carrera universitaria o como profesional, mujer, muchas veces la problemática es poder conciliar la maternidad con bueno, el trabajo y la vida laboral, y sin embargo, la contraposición de otras mujeres por ahí con menos privilegios y menos oportunidades, en el cual el problema no pasa por ahí, sino en realidad pasa como de una renuncia, no sé si capaz renuncia es muy fuerte, pero a la maternidad propia para maternar o cuidar el hijo de una más privilegiada para que ella pueda trabajar. Entonces se da como un ciclo bastante complejo
en el cual ni la maternidad ni trabajar terminan siendo derechos. Entonces, esas maneras de empezar a mirar los cuidados como una responsabilidad de todos, termina siendo también no solo el derecho a trabajar y a dedicarle a la vida profesional a las mujeres, sino el derecho de poder maternar y cuidar a sus propios hijos, a todas también. Sí, Lucía, gracias. Muy interesante. Bien. Sí, yo, claro, lo que usted ha dicho al final es tal cual, por eso la importancia del cuidado colectivo y que no importa ser madre biológica o no, o padre biológico o no, ¿no? Que digamos que todos al final, esos niños son los niños de todos y son quienes y si lo vamos al puro efecto económico, son quienes trabajarán y pagarán tu jubilación en el futuro. O sea que si vamos solo a eso, ya los tendrías que cuidar aunque no sean tuyos, pero más allá de eso, como colectivo, comunidad, como sociedad, deberíamos hacer los nuestros y sí, lo que dices. Es cierto lo que dices también de esas romper inercias, de ir más allá de lo que conocíamos y abrir los ojos y buscar ejemplos y aprender, pero también aprender mucho a observar y lo que la segunda intervención que has hecho, ¿no? Como otras gentes que tienen otras vidas, otras experiencias, también tenemos que escucharlas y aprender y buscar soluciones juntas, ¿no? Que buscar soluciones sin conocer bien los problemas no existe. Entonces, está bueno eso de relacionarse con la gente, ¿no? Y que antes hablábamos de los políticos o políticas y la profesión nuestra, pero también está la ciudadanía, de la cual también en otro aspecto formamos parte, evidentemente, pero la ciudadanía activa y propositiva es fundamental para cualquier cambio que se quiera, porque si haces un cambio que solo te lo has pensado tú y el político o política te la compra, tampoco sirve de mucho. Gracias. Lucía Olivera, levantaste la mano. Sí, buenas. Bueno, primero que nada agradecer, como todos, fue súper nutritiva la charla. Y a mí me colgaba un poco preguntarte acerca del tema de, más en una lógica como de ciudad o como una escala más colectiva, en relación a este concepto que trata Jane Jacobs sobre la seguridad o esa sensación de seguridad colectiva y de pertenencia de un lugar, sea un barrio, capaz que aplica más a una escala barrial, y siempre como que lo intento llevar como a la escala ciudad y estas dinámicas como más individualistas. Y nada, quería preguntarte si vos crees que existe como un punto de contacto entre esas dos, o si existe, o dónde nacen en una escala como más de locura de la ciudad, dónde podría nacer este sentimiento como de seguridad, sin tener como este contacto casual entre vecinos o personas, cuando es como algo súper dinámico y quizás como no tan quieto. Nada, eso. Vale, bueno, no sé, pero yo diría que esa seguridad de la actividad y del conocerse de que puede hablar Jane Jacobs, no la quiero entender como una comunidad cerrada que se conoce y se cuida, sino al contrario, es una comunidad que no se conoce, que en realidad comparten espacios físicos, lugares, momentos, azar, y que por ahí un día se conocen, ¿no? Pero que no es la idea de la comunidad cerrada que cuida, sino es perteneces allí porque perteneces al lugar, es igual, porque voy a trabajar, porque voy a comprar, porque vivo allí. Entonces, yo creo que si ampliamos la mirada, no da la solución de gueto y que solo es el barrio de aquellos que nos conocemos y nos cuidamos, sino al contrario, ¿no? Simplemente porque convivimos en una ciudad y bueno, creo que no es eso la comunidad cerrada, sino al contrario, que la propia variedad haga que seas parte de ese lugar. Porque si no sé que si es solo el barrio que se conoce, es excluyente. En realidad eso es lo que te pasa cuando vas a sitios que tienen, bueno, están cerrados, ya evidente, ¿no? Tienen una puerta, pero aunque no tengan una puerta, si tienen una identidad o una homogeneidad tan grande, cualquier externo, sea en el extremo que quieras, cualquier externo es externo, y eso es lo que no puede ser, ¿no? En realidad lo que ella, yo creo, más valora, también por la base económica que tiene siempre su discurso, es la variedad de edificios viejos, edificios nuevos, grandes, pequeños, mejor estado, peor estado, grande tienda, pequeña tienda, ¿no? Siempre es un poco que haya de todo, para que pueda haber todo tipo de gente.
y que no haya nadie que se sienta, ahí viene el que no es de aquí, ¿no? Bueno, no sé si hay alguna pregunta más o dejamos aquí. No, Zaida, la idea tampoco es, digamos, tomarte mucho más de tu tiempo. La verdad que, como ves, estamos todos muy compenetrados con esta línea de pensamiento, de lo que tú estás planteando, y las preguntas de los estudiantes, me parece que están yendo mentalmente todos directamente a sus ejercicios, y esa era una de los objetivos de esto, ¿no? Eh, que los pudieran expresar y que pudieran intercambiar contigo. Te liberamos, Zaira, agradeciéndote otra vez, y por supuesto que ya sabes que por aquí las puertas siempre están abiertas para Ya sé. cuando todo esto vuelva un poquito más a la, no sé si llamarle normalidad o cómo, entre comillas, podamos contar contigo y una vez más, pero ya en forma presencial y bueno, tener Seguro, con toda esa la oportunidad. Así que te mandamos un enorme abrazo, y a toda la gente de por allí también un saludo, sus Muy amigos, bien, de tu y gracias parte. nuevamente. De nada, ¿Verdad? un abrazo y besos para todos. Bueno, gracias. Chau, Hasta chau. luego. Hasta Chao, luego. chao. Muchísimas gracias, saludos. No, Zaida. eso es Salvador, que se estaba silenciado. Sí, claro, escuchando atentamente. Bueno, besos, que hay varias conocidas por ahí, pero no las voy a Mucha nombrar a gente cada una. conocida. Besitos. Bien, Chao, chao. gracias.